Entonces con el doctor Carlos Maldonado, quien integró también el grupo de Hay fiscales que, hay que consultarle bien que... si él forma... Buen día, doctor Carlos Sí, él estuvo Maldonado. ayer. Sí. Sí, buen día para Buen usted y día, para doctor. su amable audiencia. Buen día. Doctor, la sentencia que conocimos ayer a la madrugada, básicamente, ¿verdad? Sí, 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 esta madrugada. Sí, o sea, esta madrugada. Con Sí, relación a Lilian Zapata y Rainier Overuber, Oberhuber. ¿verdad? sí, exactamente. El día de esta madrugada concluyó el juicio oral que iniciamos el 2 de agosto, en donde se juzgó la conducta de la señora Zapata y el señor Oberhuber. Y en la sentencia el tribunal resolvió que quedó perfectamente demostrada la responsabilidad de la señora Zapata por los hechos punibles de violación del deber de cuidado y abandono. Y fue condenada por unanimidad a la pena privativa de libertad de 6 años. Y en cuanto al señor Overuber, a criterio del tribunal, no quedó demostrada la participación directa por el ilícito de abandono y por el principio de la duda razonable, y con voto en mayoría fue absuelto el señor Overuber, con voto en disidencia de la magistrada Christel Müller, quien consideró que sí, efectivamente estaba demostrada la responsabilidad penal por el abandono y que la sanción adecuada para el señor Overuber era la pena de 3 años conforme lo había solicitado el Ministerio Público. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Y está contento el Ministerio Público con el trabajo desarrollado y con lo que percibió el tribunal desde la óptica del juzgador? Bueno, con respecto al trabajo del Ministerio Público, creemos que hemos realizado el mayor de los esfuerzos. Recordemos que desde el 16 de abril del año 2020 estamos inmersos en esta causa que ha tenido distintas aristas, y una de ellas es la acusación que se ha formulado por la violación del deber de cuidado y abandono. Do- Con respecto a la decisión por la señora Zapata, el Ministerio Público considera que es una decisión que se ha basado y argumentado en los elementos probatorios. Ahora, con respecto a la decisión de la situación del señor Overuber, esta representación pública considera que las argumentaciones que ha brindado el Tribunal de Sentencia, y en el cual sentó su postura en mayoría, y adolece de algunas inconsistencias, especialmente en la valoración, por ejemplo, de la declaración de uno de los testigos presenciales, el señor Gerardo Miranda, en donde en un momento hace una valoración positiva, merita esa declaración, y en otro momento hace una valoración negativa y desmerita esa declaración. Sí, Igualmente, para nosotros se ha demostrado por medios técnicos que el señor Overuber el día 15 de abril del año 2020 estaba presente en el inmueble en el momento en que el horario que aproximadamente se produce la desaparición de la niña, y que ha quedado perfectamente demostrado eso mediante la toma fotográfica con el teléfono del señor Overuber de una cáscara de huevo en un pequeño gallinero que hacían, que ellos utilizaban, y esa toma es de las 9:51 y se calcula que la desaparición de la niña se produjo aproximadamente a las 10:15. sí. Doctor, y acá te consulto algo porque lo mencionó el tribunal y nosotros estuvimos presentes, ¿verdad? E incluso lo anoté, dos frases que mencionó el tribunal. Hubo contradicciones probatorias y la otra frase es, las pruebas no son tal cual como están en la acusación. ¿Qué puedes referirnos acerca de eso, doctor, teniendo en cuenta también que se desistieron de una buena cantidad de pruebas? Son, tengo entendido, más de 400 instrumentales y casi 70 testigos aproximadamente, según tengo entendido. Ya me corregirá usted, doctor. Sí, para entender esto hay que considerar cuánto sigue. El Ministerio Público, o sea, los acusados gozan de un estado de presunción de inocencia, y Sí, corresponde al Ministerio Público la construcción de la responsabilidad penal. sí. En una causa tan compleja como la que nos cupo intervenir, Ujú. construir la responsabilidad penal de la madre y del señor Overuber es bastante difícil. Ujú. Y para el Ministerio Público
es inicialmente la causa se empieza como desaparición de persona a instancia de la información que la madre introduce. Durante el marco de esa investigación es que se producen el nacimiento de indicios para considerar la responsabilidad por la violación del deber de cuidado y abandono. Pero el grueso de la información que nosotros manejamos es siempre dentro del grueso investigativo de la desaparición de la niña. Claro, Entonces, por el principio de la objetividad, sí, a partir de ahí es que se genera la responsabilidad penal por violación del deber de cuidado y abandono. Sí. Pero el grueso de la investigación y el cúmulo de elementos que nosotros reunimos es básicamente como parte de la investigación de la desaparición. Y eso es lo que en un principio nosotros ofrecimos para que sea analizado en el debate oral y público. Y conforme al curso del debate oral y público es que se van desistiendo de aquellas que no tienen relación directa con la violación del deber de cuidado y abandono. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que la defensa no negó. O sea, no hay controversia sobre ese hecho. Entonces, ya automáticamente eso hace que uno vaya desistiendo de ciertas pruebas. Lo mismo que las testimoniales, por decirle, se ofrecieron 80 testimoniales. ¿Por qué? Muchos de ellos son personal policial. Sí. Y personal policial, en un departamento están 5 o 6. Se ofrecen los 5 o 6. ¿Por qué? Porque si uno ofrece uno solo y ese uno no se va porque fue trasladado, porque en ese momento no puede declarar, uno se queda sin ese cúmulo probatorio. Entonces el Ministerio Público ofrece los 5 testigos, pero cuando uno de ellos concurre y se da por sentado ese hecho probatorio, entonces se desiste nomás de los restantes. Y es así que de todo lo que se ofreció, aproximadamente 20 fueron los que fueron a declarar por el Ministerio Público. Y lo mismo pasa con las documentales. Por decirle, cuando uno ofrece una prueba técnica como la extracción de datos de un teléfono, nosotros tenemos que prepararnos como para que la defensa cuestione aspectos procedimentales, por ejemplo, la cadena de custodia. Entonces, tenemos que ofrecer el acta de entrega que se hace a el personal técnico. Doctor, pero si la defensa no cuestiona eso, entonces esa prueba, o sea, ese instrumento y no demuestra básicamente el hecho. Lo único que demuestra es la cadena de custodia. Pero nosotros estamos en la obligación de ofrecer en su momento, por si haya algún cuestionamiento. Eso con relación, porque también seguí a ver un poco el discurso del tribunal, y lo que está diciendo es relacionado a que estas pruebas no son pertinentes, decía. Al dejar de leer la prueba documental decía, no sé para qué esto se presentó, esto no es pertinente, esto no es pertinente. Es lo que yo en algún momento dado incluso dije, no, acá le van a absolver a los dos. Como inició a ver un poco su ponencia la presidenta del tribunal. Incluso dijo, de todas las declaraciones testimoniales, ninguna es pertinente. Cuando pasa a las declaraciones testimoniales que le afectan a Oberhuber, decía, una le compromete, pero el mismo que le compromete en otro se contradice. Entonces, ¿qué más tenemos contra Oberhuber? Son preguntas nomás que van surgiendo así cuando uno sigue un juicio oral a ver un poco, desde muy cerca, ¿verdad? Claro. De hecho, es importante entender que en principio el señor Oberhuber fue imputado por ambos tipos penales, violación del deber de cuidado y abandono. ¿Por qué? Porque al surgir elementos de sospecha, el Ministerio Público ya debe activar la imputación. Y al momento en que se formuló la imputación, recordemos que la hermana mayor de la niña desaparecida se refería al señor Oberhuber como padrastro. Sí. Es más, un tiempo después surgen las redes sociales
un video en donde ambas personas se tratan con ese lazo afectivo, vamos a decir. Entonces se formuló la imputación por violación del deber de cuidado contra el señor Oberhuber. Sin embargo, durante el curso de la investigación no se ha encontrado un soporte jurídico que haga que sostener en la acusación que el señor Oberhuber puede ser incluido dentro del ilícito de violación del deber de cuidado en su posición de garante como ser padrastro, o sea, no está casado con la madre. Sin embargo, la mayoría de los testigos que fueron a declarar con respecto al señor Oberhuber o por el conocimiento en la valoración sobre el señor Oberhuber, hacían referencia a la violación del deber de cuidado del señor Oberhuber. Sí. Objeto no discutido en el juicio. El señor Oberhuber estaba acusado y fue el objeto del juicio por abandono. ¿Y en qué consistía el abandono? La posición del Ministerio Público, que considerando las características de la niña, una niña de 7 años en aquel momento, sí, con discapacidades, o sea, capacidades diferentes, sí, dificultades de movilidad, de comunicación lingüística, que fue reconocido, probado, él como propietario del inmueble tenía todas las posibilidades y los medios de evitar el riesgo en el que en que quedó la niña, que posteriormente desembocó en la desaparición. Doctor, justamente sobre esa frase que acabas de decir, sobre esa palabra, evitara el riesgo, dijiste, ¿verdad? Sí. Pero el tipo penal de abandono habla de dolo, por lo menos dolo directo de primer grado, el que expusiera, dice, a otro a una situación de desamparo. Ahí no hay una suerte de negligencia ni de culpa, sino que tiene que haber un dolo, una intención directa de abandonarle, por llamarlo rápido y pronto, ¿verdad? A abandonarle o dejarle en esa o exponerle a una situación de desamparo a una persona. Pero si vos estás diciendo lo que acabas de decir, es como se entiende como un acto negligente, un acto culposo. No. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que él conocía esa situación, conocía las condiciones de la niña, conocía el inmueble y conocía los accidentes de ese inmueble, conocía que ella estaba con las cabras, conocía que todo el tiempo que estuvo con las cabras estaban atadas, y ese día las cabras le pusieron collar. Pero estás hablando de un dolo eventual, algo así, porque tampoco él se fue y le dejó en el monte, por ejemplo, a la nena. O sea, eso no se probó por lo menos. No, porque y el argumento de la duda razonable del tribunal fue que no se pudo ubicar temporalmente al señor Oberhuber con el momento en que la niña desaparece. Ya. Claro, y lo que dijo también el tribunal es que no se pudo demostrar de si él dijo, no, bueno, le di y dejo que se vaya, ¿verdad? Claro. Por eso te digo que el tribunal pues, en todo momento justamente enfatizó el dolo. Claro. No se pudo probar, ni alguien vino y nos dijo, como dice el doctor, la mayor, o sea, el 100% de los testigos vino a hablar de la violación del deber de cuidado, ¿verdad? Claro. La mayoría de los testigos, confundían esa situación, pero es normal porque es lo que el testigo viene a decir sobre un hecho, no sobre la valoración jurídica. Sí, claro. Entonces, el testigo decía, bueno, esto, con respecto a la violación del deber de cuidado que pensaba que incluía al señor Oberhuber. Sin embargo, la posición del Ministerio Público es que la señora Zapata es responsable por violación del deber de cuidado, por ser madre y por el abandono. Sí. Y en el mismo sentido, el señor Oberhuber es responsable por el abandono. Es a modo de hacer un paralelismo. Es como si fuese que, permítanme que haga este ejemplo, es un ejemplo personal, pero creo que es muy didáctico. Claro. Tengo un sobrino, tiene 15 años, y mi hermana, la madre, se compromete con mi sobrino a llevarle a un cumpleaños de 15 años. Y ella calculó todo para un día viernes,
se suspende el 15 años y para el siguiente viernes, y justo ella ya tenía otro compromiso. Entonces le dice a mi mamá, le dice, voy a llevarle y voy a dejarle, después veo cómo le retiro a él y a sus compañeritos. Y mi mamá, una persona mayor, sin formación técnico profesional, Se opuso. se opuso y le dice, no, mi hija, ¿cómo vas a hacer esas cosas? Estos chicos son tu responsabilidad. Sí. Vos tenés que, si Sí. vos le recoges, vos tenés que llevarle, dice. Y eso me hace pensar como cuando nosotros le dejamos a nuestros hijos en la casa de un compañerito. Le depositamos lo que más nos importa en la vida Sí. a Nuestra una persona joya. extraña, nuestra joya, y depositamos en él la responsabilidad, por más de que él no sea ni el papá, ni el tutor, ni nada. Al recibirle en la casa, él es absolutamente responsable ya de eso. Y si nosotros sabemos que nuestros niños, imagínense dejarle a un niñito de 5 o 6 años con el papá de un compañerito, con toda confianza, y él, sabiendo de esa situación, no lo vigila, Sí. no lo protege. Sí. Y ahí se produce algún desenlace. Es un Y ejemplo ahí se produce donde... algún desenlace. Es un ¿Hay ejemplo negligencia donde o efectivamente hay dolo? hay negligencia. Hay negligencia de la madre al no... o a mí, por ejemplo, yo le dejo así nomás. Mi negligencia es, del otro lado hay que evaluar el dolo, porque el otro dijo, no, yo no le voy a cuidar, que se vean ellos en el patio, ¿verdad? Y en el patio hay, no sé, elementos de construcción o algún material que pueda ser inflamable y se queman entre ellos, ¿verdad? Ahí Exactamente. ahí se entiende perfectamente con ese ejemplo que diste. Pero yendo al tipo penal de abandono con relación a la madre, dice, Sí, mira, lo que nos presentaron acá, dice el tribunal, parafraseándole a la presidenta, dice, no sé si es tanto para construir el tipo penal, pero, dicen ellos, nosotros detectamos algo que sí puede configurarse y subsumirse dentro del hecho de abandono. Que ella tenía el conocimiento de que tenía que llevarle al médico a un tratamiento y no lo hizo por 2 veces y después dejó de hacerlo. sí. Y eso para el tribunal se configuró la violación del deber de cuidado. Sí. Así mismo. Así escuché, o sea, sí no escuché mal, ¿verdad? Y el abandono Así por mismo. parte de la madre, ¿cuál fue el hecho? El estar chateando sí, chateando mientras ella desapareció. Y en realidad el tipo no te exige qué estás haciendo. Lo que te No, exige es qué es claro, lo que no hiciste. claro. Entonces se demostró que ella estaba haciendo otra cosa distinta a lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Ella tenía el deber de vigilancia y de protección, de cuidado. Y al no realizar eso, expone, coloca a la niña en una situación de desamparo, en una situación de desprotección. Y Excelente. ahí se configura el ilícito. Y Independientemente se a qué pudo probar que resultado se hay haya dolo, producido. doctor, en ese caso también. Que ella a propósito dejó de atenderle a su hija. Hay que recordar que el dolo es el conocimiento de los elementos del tipo. O sea, Sí, ella conocía eso. Ella conocía que dejándole ahí le estaba exponiendo. Y lo mismo realizar la conducta. ya. Ahí hay dolo. Doctor, Por discúlpame, eso es que el dolo no sería básicamente la intención en sí y no el tener simple el conocimiento. La lo intención que sería pasa el es que dolo, ¿no? el concepto de dolo está determinado por dos elementos. Ujú. Un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo. O sea, Sí, ¿qué es el dolo? El dolo es saber Conocer y y anhelar. querer. Conocer, el famoso conocer y querer. sí, Sí, ¿Y qué es lo que ella tiene que conocer? Y tiene que conocer exactamente los componentes del tipo. O sí, sea, claro. tenía que conocer que ella es la mamá, que ella es la hija, que ella estaba con esas peculiaridades como las dificultades psicomotrices, las capacidades diferentes, Ujú.
y tenía que conocer que, Sí. colocándole en esa situación de desamparo, desprotección, ¿m? Ella estaba incumpliendo el mandato que le impone lo que se llama las normas de primer rango, de que ella debe cuidarle. Ujú. Eso es lo que ella tiene que conocer. Y que conociendo todo eso, debe entender de que quiere esos elementos que se produzcan. No el resultado, Ujú. porque el resultado no es un requisito. Por eso es que el tipo es un tipo de peligro, que al producirse la violación de la norma y provocarse el peligro, independientemente del resultado, Sí, ahí ya se tiene configurado el ilícito. O sí, sea, doctor, definitivamente Ella, al estar chateando, el abandono es un hecho punible de peligro, no de resultado. No describe ningún resultado para que se configure. Eh, Ahora bien, yo particularmente tengo, pero es una opinión mía, doctor, que se entienda bien y sí, no estoy queriendo entrar en un conflicto de posiciones contigo, ni mucho menos, ¿verdad? Y también lo hacemos para que sirva de didáctica para nuestros teleoyentes. Querer y sí, conocer es querer conocer el tipo y querer que se configure ese tipo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que a mí me fuerza un poco, no estoy diciendo que esté mal eso que dice el tribunal, ni que ustedes sustentaron con el tema de violación del deber de cuidado. Se configura el hecho. Ahora bien, el elemento, a ver, por los elementos objetivos del tipo están bien determinados. El elemento subjetivo, que es el dolo, ahí lo que a mí me suena un poco y hasta me sabe a forzado lo que pasó ayer, ¿verdad? ujú. Claro, porque hay que entender de que este es un delito, primero que es un ilícito omisivo. Sí, O sea, la conducta es no hacer. ujú. ¿Y qué es lo que nosotros no hacemos? Lo que nosotros no hacemos es lo que la norma nos ordena que hagamos. Ahora, usted conoce qué es lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Sabe? Eso es el aspecto volitivo. sí, Ahora, quería hacerlo así, ese es el elemento volitivo. sí, sí, Quería hacerlo así, o sea, usted quería dejarle a su niña en el lugar donde estaba. sí, Usted quería dejarle a la niña con las cabras. Usted quería estar a cierta distancia o ingresar a hacer otra cosa. claro, Usted lo claro, hizo, sí. claro. Entonces, usted actuó Interesante, con dolo, interesantísima la construcción. Y esta misma construcción, ella quería no llevarle al médico para que le, así para, mismo, o sea, así mismo. esa es la construcción del Ministerio Público. Ella quería Esa es la no construcción. llevarle al médico. Ella quería la configuración del tipo. ¿Cuál era la configuración del tipo? Y no hacer tal cosa. Y Sí, ella quería no hacer. O sea, ok. claro, doctor, aquí se da entonces, en esa cuestión al menos que el ministerio, que le digo bien, el tribunal declaró probada de que hubo un dictamen de un especialista de que ella debía, digamos, llevarle a, digamos, tenía que llevarle para someterla a un tratamiento especial y ella tenía también, digamos, en cierta manera, el poder económico para hacerlo, pero no lo hizo. O sea, lo que dice entonces el Ministerio Público es de que ella no hizo eso queriendo, o sea, hubo voluntad para no hacer Claro, eso, por eso. doctor. Claro, claro. Lo que no hay que confundir es el no querer como elemento subjetivo para la configuración del tipo Ujú, con no querer resultados. ujú. Porque es ahí pues donde generalmente nos surge esa confusión. Es decir, Claro. lo que nosotros no queremos es realizar la omisión. Ujú, No que a partir de la omisión se produzca el resultado y nosotros queremos el resultado. No ujú. es eso. Lo que no queremos es el no hacer nomás. Claro. En El este no caso hacer. lo que pasó Ahora, entonces ella. claro, ¿qué se produce a partir del no hacer? Que sería el resultado. No, acá nosotros no estamos hablando del resultado. O sea, no estamos hablando nosotros que a partir del no hacer de la vigilancia se produce la muerte. A partir del no hacer de la vigilancia se produce la desaparición. A Ujú, partir del no hacer de la vigilancia se produce el secuestro. No es eso. ujú. No es que yo quería la muerte, o yo quería la desaparición, o yo quería el secuestro. No es eso.
Lo que yo quería era el no hacer, porque yo sabía ese no hacer y no quería más. Y ahí yo ya tengo configurado el elemento subjetivo. Por eso es que respetuosamente el Ministerio Público discrepa de la posición de la adoptada por el tribunal, porque de la misma forma que dice que la señora comete la conducta homicida de manera dolosa, y también el señor, porque para nosotros ha quedado probado que efectivamente el señor estaba y que el señor le dio, que el señor sabía. Sí, doctor, ahí justamente quiero detenerte un poquitito porque anoté justamente lo que mencionaste, de que se demostró de que el señor estaba presente en el lugar. Ahora bien, el estar presente en ese lugar ya implica que él haya cometido ese hecho punible de abandono, o sea, se subsume ya esa conducta con lo que refiere al abandono. Como uno de los elementos. Uno de los elementos. Claro, el otro elemento es, él conoce las condiciones de la niña, igual que la madre. Él conoce que es responsable. Nosotros no estamos hablando acá de esa posición de garante como la madre que es madre, sino que estamos hablando de la posición de responsabilidad que él tiene. Lo que le decía yo, el ejemplo de dejarle al papá de nuestro, de nuestro compañero, ¿verdad? Él se hace responsable. No necesita de ningún documento que diga, bueno, usted es responsable por escrito. Nosotros le dejamos y ahí ya es responsable. Él, al asumir que la señora y las niñas fueron a vivir con él asume ya la responsabilidad de protección. Y todo esto es cuando nosotros hablamos de una persona, vamos a decir, una persona donde el tipo penal no te exige nada. En el caso particular, no estamos hablando de una niñita, estamos hablando de una niñita con capacidades diferentes, que a más de la atención normal que le daríamos a cualquier niño, exige una doble atención. Es como tener que reforzar la vigilancia, reforzar la protección, reforzar el cuidado. Y teniendo todo ese conocimiento, no lo haga. Bueno. Teniendo la posibilidad de hacerlo. Claro. En donde se produce o se perfecciona el ilícito, queda mal nomás decir el término perfecciona, pero en donde queda configurado el ilícito, en la exposición en el colocarle en ese estado de peligro concreto, que es lo que se llama el desamparo. Al dejarle ahí ya se comete el ilícito, independientemente de haya sido el resultado. Hablamos nosotros del dolo. ¿Cuál es el dolo que tiene? Y él lo que tiene que, para configurar el dolo, él lo que tiene que es conocer cuáles son todos los componentes de la omisión. O sea, él tiene que saber cuál es su imperativo, que es lo que él tiene que hacer. Y tiene que saber que no haciéndolo le deja en peligro. Ya. Doctor, bueno, entonces, pasando... en resumen, te escucho, doctor. El señor Oberhuber le dejó en una situación de desamparo al verle con las cabras en ese monte y no tomar las medidas precautorias pertinentes. Esa es la respuesta. Si su respuesta es sí, él comete un abandono. Si su respuesta es no, se entendió, doctor. Sí. Bueno, y pasando otra vez a la cuestión de las pruebas, doctor, en cierto momento el tribunal mencionó que si las pruebas fueran aisladas, la acusación sería más fuerte contra Lilian Zapata. O sea, teniendo en cuenta toda la cuestión de que se hicieron varias pruebas, de que finalmente se introdujeron pruebas que tampoco hacían mucho al fondo de la cuestión y a los hechos punibles en sí que se quisieron demostrar en el juicio oral y público, eso afectó igual en cierta manera también digamos, lo que se pudo comprobar de la señora Lilian Zapata en cuanto a su conducta con los hechos punibles que ustedes les atribuían en el juicio, doctor. No, lo que pasa es que hay que entender que la investigación se inicia con la desaparición y al momento de la desaparición, que es la versión inicial que da la madre el 16 de abril del año 2020, el grueso de la investigación es sobre una desaparición y dentro de esa desaparición, dentro de esa investigación de la desaparición, surgen los otros elementos de la atribución de la responsabilidad por violación del de cuidado y abandono. Por ende, en un principio es difícil separar lo que corresponde a
la investigación de la desaparición con la investigación de la violación del deber de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se realizaban las investigaciones, no es que se decía, bueno, vamos a tomar ahora un acta por la violación del deber de cuidado Sí. y vamos a hacer otra acta por lo que corresponde a la desaparición de la niña. Ujú. Vamos a solicitar una diligencia, pero esta diligencia va a ser separada a esta diligencia porque esta corresponde a la violación del deber de cuidado y esta corresponde a la desaparición. No, era una investigación sobre una desaparición de una niña. Entonces, muchas de las pruebas eran comunes, por decir, entre la desaparición y la violación, pero no podemos dividirlas al momento del ofrecimiento. Era una sola acta. Claro, claro. Y Bueno, esa y es acta por se eso también, introdujo doctor, también, completa. sí, que se daba la situación de que los testigos también que eran citados referían incluso a la desaparición en sí de la niña, ¿no? Y que querían el resultado de que se la encuentre o que se diga dónde está, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Porque el testigo que es llamado a declarar, él viene a relatar sobre hechos. Sí. No viene a relatar sobre calificación jurídica, yo vengo a relatar por el abandono, vengo a relatar por la desaparición, no. Yo vengo porque yo sé, o yo no sé, o yo sé esto sobre este punto. Y Bueno, la mayoría inicia esta causa en general como la desaparición de la niña. ya. Bueno, Entonces, doctor, ellos vienen a declarar sí, sobre la desaparición. sí, 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 Y sí, sí. cuando se le pregunta, ¿qué es lo que usted sabe? La pregunta introductoria, ¿qué es lo que usted sabe sobre este hecho? Bueno, Ujú. yo lo que sé sobre la desaparición, te dice. Claro. Y entonces el cúmulo probatorio aparentemente va sobre la desaparición que no es objeto de discusión en el juicio, Ujú. porque es imposible de separar en principio. Pero ahí viene el trabajo técnico para valorar la declaración. Y si bien habló sobre 50, en muchos puntos, el 90% era la desaparición, pero este 10% es sobre la violación del deber de cuidado y abandono, y ese es el trabajo técnico que debe realizar el tribunal para valorar esa declaración. Ujú. Ya. Bueno, doctor, para ir cerrando también y liberarte ya también para seguir con tu día. eh, Sí, Prima facie, ¿el Ministerio Público piensa recurrir esta resolución del tribunal? absolutamente, porque justamente para el Ministerio Público ha quedado probado, y para el tribunal también, en forma unánime, la responsabilidad del abandono de la señora Zapata. E irónicamente no ha quedado probada la responsabilidad del abandono del señor Oberhuber, cuando el inciso primero no exige ninguna calidad de garante ni nada, porque dice el que nada más. Ujú. Y la posición argumentativa del tribunal, respetuosamente nosotros disentimos porque valoró, por ejemplo, por decirles que estuvieron presentes, la declaración de Gerardo Miranda, Ujú. en un punto valoraba y en el otro punto desvaloraba. La declaración del señor Oberhuber, decía el tribunal, no podemos tomarla de forma aislada la declaración del señor Sí, sí, Oberhuber sí, sí, sí. porque él es el acusado. Sin embargo, se argumentó la declaración y en varios puntos sobre la declaración de la señora Zapata, que también es acusada. Ujú. Doctor, entonces Y van a apelar para ambos lados, o sea, la resolución en la parte de lo que refiere a la condena de Lilian Zapata y también de Reinier Oberhuber o solamente para Reinier Oberhuber. en principio, prima facie, es En solamente principio. para el señor Ok. Oberhuber, claro. Pero hay que recordar cuánto sigue. Lo que participamos, entendimos de que hubo una valoración, una explicación de cuáles fueron los puntos que el tribunal tomó en cuenta. Pero eso tiene que estar plasmado dentro de una declaración. Para darle un ejemplo, se habló de todos los testigos, pero no se mencionó un testigo muy importante para el Ministerio Público, que era el señor Richard Duarte, que fue el policía que fue hasta el lugar y el día 16 a la tarde en la constitución que se hizo y donde el señor Oberur se había negado a ingresar. Y eso se dio como probado. Sin embargo, en la explicación que se dio esta madrugada no se le mencionó al oficial Duarte, Richard Duarte. Entonces, lo hoy ofrecido debe estar plasmado en la resolución para que nosotros podamos tomar una determinación concluida sobre eso. Perfecto, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, doctor. Bueno, vamos a estar seguro molestándote más adelante
al momento de que tomen la decisión de si recurren o no para ambas partes. Entonces, a priori solo para Reiner Oberhuber, y ya cuando tengan el escrito con los argumentos plasmados, van a analizar si apelan también la resolución por el lado de la señora Lilian Zapata, entonces, doctor. Claro, porque recordemos que efectivamente ha quedado demostrado los puntos por los cuales ella fue condenada, pero el Ministerio Público había solicitado la pena privativa de 9 años porque a criterio del Ministerio Público, por el concurso, recordemos que en el concurso el marco penal va de 6 meses hasta 15 años. Y todos esos puntos que el tribunal consideró a favor de la señora, nosotros también lo habíamos considerado, pero con una disparidad en el quantum de la sanción. Entonces, en base a la argumentación que en la resolución esté bien explícita, tomaremos la definición sobre la condena, no la conducta, sino sobre la condena de la señora Zapata. Con respecto al señor Oberhuber, ya con lo que el tribunal dijo esta madrugada, creemos que hay suficientes elementos como para recurrir. Ok, doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, que tenga un buen resto de jornada y muchas gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes, y seguimos porque hay que recordar de que tenemos el desacato, tenemos la pornografía. Sí, para terminar, doctor, lo de desacato sería el juicio en noviembre, y lo de pornografía, ¿está ya, hay una fecha para el requerimiento conclusivo? ¿Cómo está esa causa? No, el Ministerio, en el caso de la pornografía, el Ministerio Público ya formuló acusación y se fijó fecha de audiencia preliminar para el 30 de septiembre. 30 de septiembre. No, 30 de septiembre, sí, en la próxima semana. ¿Sería en Cacupé también, doctor? Eso sería en Cacupé también. Okay. El caso del desacato para el señor Oberhuber, hay fecha en octubre de juicio oral y público en Cacupé. ¿Por qué en Cacupé? Porque el señor Oberhuber se negó en Cacupé. Sí. Y para la señora Zapata tienen fecha de juicio oral y público en noviembre en Asunción. ¿Y por qué es la señora Zapata en Asunción? Porque ella se negó a permitir que se les traigan las muestras de ADN y de cabello para toxicología en la sede del laboratorio forense del Ministerio Público. Ya, perfecto. Entonces vamos a estar atentos también a esta causa, doctor, y seguramente te vamos a seguir molestando cuando se den todo esto que nos comentaste, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho, doctor, por la entrevista, es muy amable. No, por favor, a ustedes por el contacto y muy buenos días. Hasta luego, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. Bueno, lo que nos manifestaba entonces el abogado, el doctor, digo bien, abogado también, por supuesto, fiscal Carlos Maldonado, uno de los fiscales también de la causa de la desaparición de la niña en emboscada. Ayer sus padres, en sí la madre, fue condenada a 6 años de cárcel y el señor Oberhuber, su pareja, fue absuelto. Con esto vamos hasta una breve pausa y a la vuelta regresamos con más información. Hasta que eso no esté resuelto, nosotros, por mandato y por imperio de la ley, no podemos dictar sentencia. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Granja Hotel Ajá. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Caguazú. Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado. Granja Hotel Ajá. Un lugar 5 estrellas de descanso y sosiego, compenetrado con la naturaleza y sus maravillas. Granja Hotel Ajá. Reservas al 0976-190-657 o 0983-190-657. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura
armadura de poliuretano para camionetas Rhino-Lightning. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estudio Jurídico Arias García y Asociados Abogados. Desde hace 15 años brindando soluciones jurídicas a nuestros clientes, representaciones legales en los fueros penal, civil y laboral,